¿Qué es el virus herpes zóster? Recibe este nombre porque es el agente responsable tanto de la varicela como del herpes zóster. Generalmente el primer contacto con el virus lo tenemos en la infancia y se manifiesta clínicamente como una varicela. Pasada en esta infección, el virus migra por las terminaciones nerviosas desde la piel hacia el ganglio y allí queda latente, reapareciendo en la piel en determinadas situaciones, dando lugar al denominado herpes zóster. El herpes zóster es generalmente un cuadro autolimitado que se resuelve espontáneamente en 1 o 2 semanas. En algunos pacientes puede persistir una neuralgia postherpética de duración variable. ¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster? El paciente nota una sensación de picor o dolor en un territorio cutáneo, preferentemente el tronco, y 4 o 5 días después presenta un enrojecimiento de la piel en esa zona sobre el que brotan unas vesículas que se disponen agrupadas. Durante esa fase las lesiones que son altamente contagiosas, pues el virus se encuentra dentro de las vesículas. Al cabo de 7 a 10 días las lesiones se secan, formando unas costras pardo amarillentas que se eliminan dejando a veces una cicatriz residual. Los territorios que más frecuentemente se afectan son el tronco, el muslo o la región ocular. Esta última presenta una mayor gravedad al existir el riesgo de formación de úlceras corneales que conduzcan a la ceguera. En ocasiones, tras el episodio de herpes zóster, puede persistir un dolor residual en esa localización que permanece durante días, meses e incluso años, denominándose neuralgia postherpética. Esto sucede con mayor frecuencia en individuos cuya edad sobrepasa los 50 años. ¿Cuáles son los síntomas habituales? Sensación de picor o dolor dolor en un territorio cutáneo, sensación de quemazón, vesículas. ¿Quién puede padecer herpes zóster? Se presenta principalmente en adultos, pero cada vez es más frecuente su aparición en niños. Para padecerlo es necesario haber estado previamente en contacto con el virus y haber pasado la varicela. La frecuencia de presentación de esta enfermedad y su gravedad son mayores en individuos que se encuentran inmunosuprimidos, ya sea por tratamientos con quimioterapia o radioterapia o por medicamentos inmunosupresores como los pacientes trasplantados. También se incluyen en ese grupo los pacientes afectos de SIDA y los que presentan tumores u otras enfermedades que determinen una situación de inmunosupresión. Sin embargo, también es frecuente observar herpes zóster en personas inmunocompetentes en situaciones de debilidad o cansancio. ¿Cuál es su pronóstico del herpes zóster? El herpes zóster es generalmente un cuadro autolimitado que se resuelve espontáneamente en 1 o 2 semanas. En algunos pacientes puede persistir una neuralgia postherpética de duración variable. En los pacientes inmunodeprimidos existe el riesgo de generalización del virus con afectación de otros órganos y peor pronóstico. De ahí la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz en estos pacientes. En lo que respecta a la localización, el herpes ocular presenta un peor pronóstico respecto al resto por la posibilidad de evolucionar a ceguera. Es importante comentar que el herpes zóster es una enfermedad contagiosa y durante su duración debe evitarse el contacto con personas que no hayan estado en contacto con el virus previamente, especialmente si son inmunosuprimidos o mujeres embarazadas. ¿Cómo se diagnostica el herpes zóster? El diagnóstico del herpes zóster se realiza principalmente por la clínica. En casos dudosos se puede confirmar mediante la realización de un cultivo virológico de las vesículas en la fase inicial de la enfermedad. La causa del acantonamiento del virus en el nervio es desconocida, al igual que la predisposición de cada individuo a padecer la enfermedad. La reactivación del virus produce un enrojecimiento de la piel con pequeñas ampollas que siguen una distribución metamérica característica generalmente en el tronco, aunque no son infrecuentes otras localizaciones anatómicas. ¿Cómo se trata el herpes zóster?
El tratamiento del herpes zóster se realiza con fármacos antivirales por vía oral o intravenosa, pero no siempre es necesario tratarlo, ya que se resuelve espontáneamente en unos 7 días. El tratamiento se indica principalmente en pacientes inmunosuprimidos por el riesgo de diseminación del virus a otros órganos. En estos pacientes es necesaria la utilización de la vía intravenosa para el tratamiento. También está indicado el tratamiento con fármacos antivirales por vía oral en pacientes mayores de 50 años para disminuir la posibilidad de desarrollar una neuralgia postherpética, bribudina, aciclovir, valaciclovir, fanciclovir. Es importante señalar que el tratamiento es eficaz si se comienza en las primeras 72 horas desde el inicio de las vesículas y que hay que evitar la sobreinfección de las lesiones mediante el uso de antisépticos tópicos. La neuralgia postherpética en caso de presentarse puede ser tratada mediante analgésicos y si no mejora pueden utilizarse con otros fármacos como antiepilépticos o antidepresivos. Gracias por su atención.